Te toca comenzar a ti, Citlali. ¿Qué está pasando? La relación México-Estados Unidos, ¿cómo la están viendo dentro de Morena? Mira, yo pienso que la historia de la relación México-Estados Unidos tiene sus detalles particulares, ¿no? En este momento yo diría, ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en el mundo? Que digamos ese es el contexto. Tenemos una presidenta fuerte, con un respaldo popular mayoritario, que está pues cerca de concluir 2 años de sus primeros 2 años de gobierno. Estamos ante la antesala de un proceso electoral en 2027. En Estados Unidos, un presidente que no tiene respaldo popular, que cada vez va a la baja, que está a unos meses de tener internas electorales, que ha tratado de tener una posición en su relación con el mundo muy injerencista, muy entrometida. Estamos en México en esta relación de, digamos, replantear o fortalecer el Tratado de Libre Comercio. Y ese contexto me parece que es importante porque yo diría que la relación México-Estados Unidos siempre ha sido de amigos, de socios comerciales, tenemos una cercanía territorial, pero también hay un juego político que me parece que juega por varias bandas. Y en ese sentido me parece que la presidenta ha tratado de ser una jefa de Estado sin caer, digamos, en aspavientos, sin caer en algunas trampas que me parece que están en el escenario, cuidando la soberanía como un principio básico, fundamental que cualquier presidente o presidenta de la República debería de tener, pero también tratando de conservar y fortalecer esa relación que es estratégica para México. Muy bien. Damián. Sin duda hay un contexto y sin duda Estados Unidos tiene sus prioridades, pero creo que a México pues, nos toca velar por los intereses de los ciudadanos mexicanos. Y el problema que yo le veo es que este gobierno de Morena y el anterior han autogenerado una crisis. O sea, nos han puesto en una posición débil con respecto a Estados Unidos porque hay un hecho real que es que se ha permitido el avance del crimen organizado y señalamientos directos de complicidades, alianzas, financiamiento, nombramientos del crimen organizado en gobiernos de Morena a nivel estatal, municipal, pero ahorita estamos hablando de los estatales. Entonces, eso nos trae en bronca desde hace ya tiempo. Cuando empezó el tema de los aranceles y demás, ese fue, si quieren, el pretexto de Estados Unidos. Sí, pero existe el problema, pues, es real. Hoy se ha ido agravando de manera tal que llega a algo histórico, que es la acusación formal de una corte en Estados Unidos de que un gobernador de Morena en funciones en ese momento de Sinaloa, Rocha, estaba vinculado con el crimen organizado, o está, y una relatoría que habla de cómo se ponen de acuerdo antes, durante y después para ayudarlo a ganar el crimen organizado a cambio de posiciones claves y que lo ayude con tráfico de drogas, todo lo que hacen, armas y demás. Eso pues es gravísimo. Eso no es culpa de Estados Unidos, no es culpa de Trump, no es culpa de una narrativa, es culpa de que en México no se ha actuado en contra de esas personas. Es que hace 20 años un secretario de seguridad, pues también. Pues yo digo, ¿y dónde está la investigación? ¿Para arriba, para abajo, por un lado, para el otro? Es que a nadie debemos de tolerar. Yo lo que hoy veo es que México está en este problema. Y desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente, porque yo creo que en esta crisis hay una oportunidad. Yo quisiera ver al gobierno de México, que es el gobierno de todos, combatir al crimen y acabar con la impunidad, pero por el contrario, lo que veo es a un gobierno y a un partido en el poder tirándole un manto de impunidad a ese gobernador y a esos funcionarios. ¿Por qué? Que se rompa el pacto de impunidad. Gibran Ramírez. Me parece un poco una burla que aquí se diga que en México no hay impunidad y desde el sexenio pasado. Las grandes tramas de corrupción han terminado con asesinatos que pueden llevar a que se señale a los políticos responsables de esas áreas. ¿Qué pasó con la gran trama del huachicol fiscal? Bueno, pues matan al que denunció y han matado a otros marinos relacionados con el tema. ¿Qué es lo que pasó con el financiamiento denunciado de Sergio Carmona a campañas de Morena en 2021? Bueno, acabando el proceso electoral, fue asesinado. Ahí de lo que se puede hablar es de encubrimientos, de tramas muy graves y que este país tiene que discutir en su momento. Ahora se discute el caso Sinaloa porque hubo factores internacionales que intervinieron y que tocaron algunas de las agencias estadounidenses, lo cual volvió que esto fuera un tema allá. Y es verdad que estamos en un entorno muy complejo, pero esa no es la causa de esto que está sucediendo, sino que es un agravante. Y andar jugando a los discursos nacionalistas para encubrir
a personajes que se vinculan con el crimen organizado, que vamos, eso está acreditado por la Fiscalía General de la República cuando habla de un montaje en la escena donde quisieron hacer creer que se asesinó a Héctor Melesio Cuen. No podemos ponernos a decir que es soberano defender delincuentes si no los juzgamos aquí. La soberanía se ejerce, la soberanía no se defiende a gritos. Y no hemos caído en cuenta en la gravedad de la circunstancia de que hace 2 días, en un solo día, el Departamento de Estado, la CIA con filtraciones, la Secretaría de Defensa, un reportaje que estuvo en manos de Proceso, realizaron avisos a México de que estaban tomando acciones, todo en un día. Eso es muy extraño que pase, eso es una operación de Estado. Ese mismo día se anunció la baja de calificación de México. De la deuda. De la deuda, sí. Y eso tiene que contestarse con una respuesta de Estado, no con filtraciones. Citlali Hernández. Sí. Mira, yo pienso que hay muchas preguntas que públicamente nos tenemos que hacer como mexicanas y mexicanos. Damián decía, lo importante es el interés de los mexicanos. Yo creo que eso tiene que ser la base de la discusión pública que, digamos, hoy comenzamos a tener. Yo estoy convencida de que este país tiene que seguir avanzando en combate a la corrupción, a la impunidad, que las fiscalías han sido el nido de corrupción y complicidad. Podemos hablar de varios gobiernos panistas, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua. Digamos, todos los gobiernos estatales tienen sus retos en materia de seguridad. Hay impunidad, hay corrupción que se ha venido combatiendo a lo largo de los últimos años. El tema de la inseguridad es uno de los grandes temas que la ciudadanía siente, que yo estoy convencida y creo que los datos están a la vista en los últimos años y además es una prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se ha combatido la inseguridad, se ha combatido el crimen organizado, se han desmantelado laboratorios. Tenemos un secretario de seguridad que además le ha dado elementos de inteligencia, de investigación. Eso, digamos, por un lado, hay que seguir discutiendo nacionalmente cómo combatir todos esos males que aquejan, sobre todo que lastiman a la ciudadanía. Pero en el juego geopolítico no podemos negar que a Estados Unidos, yo no estoy convencida de que le interese combatir el crimen organizado. Siempre ha tenido una política de en nombre de la seguridad, combatir de su frontera para abajo. No sabemos quiénes son los cárteles que distribuyen la droga en Estados Unidos, no sabemos cómo se combaten, cómo se combate el consumo. Yo lo decía la mesa pasada, cuando ha habido colaboración, en el caso nuestro, nuestras relaciones de colaboración, en el caso de gobiernos preanistas ha sido de subordinación, no ha habido resultados en materia de seguridad. Termino porque se me acaba el tiempo. Yo pienso que una pregunta que tenemos que hacernos fuertemente es cómo en esta relación complicada que Estados Unidos está teniendo con todos los gobiernos para sus intereses, cómo juegan los actores políticos, públicos, sobre todo en nuestro país, para la defensa del interés común. Sí para la paz, sí para combatir la corrupción, sí para combatir la impunidad, pero también para que nadie se meta en los asuntos que solo corresponden a México. Y ahí vemos al PAN, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, en una profunda relación de subordinación. No es un discurso nacionalista, es traición a la patria que tú permitas que una agencia como la CIA entre al territorio nacional sin permiso. Damián Cepeda. Yo diría, soberanía sí, gobiernos no. Así lo resumo, pues. Es que no puedes usar el discurso de soberanía como escudo para dar impunidad, pues. No. El tema central se llama impunidad. Y yo, con todo respeto para el gobierno, pero lo que he visto me tiene sorprendido. Tenía la esperanza de que tomaran un camino distinto. Escucho a la presidenta decir que si ya es cosa juzgada, que si ya un tribunal electoral decidió lo de Sinaloa. O sea, está en plena defensa. A un secretario de Seguridad Pública, ¿no?, que es como la estrella en materia de seguridad, decir que no había indicios para pensar mal del gobernador. ¿Perdón? En 2021 hubo una elección. Cientos de personas atacadas por el crimen organizado, pero hay casos concretos. Ahí está la diputada Paola Gárate, secuestrada, ella misma lo está diciendo, por horas. Ahí está la candidata en Badiraguato, que le encantaba al presidente ir inexplicablemente a saludar a familiares del crimen organizado, me refiero a López Obrador. Guadalupe Iribe, que se secuestraron y torturaron a su hermano y le pusieron de condición que se quitara la candidatura y que se declarara a favor de Morena. ¿Qué es eso, pues? Ahí está Jocelyn Hernández, subdelegada del gobierno, señalando cómo les financiaban con dinero del NARCO esas campañas. Por cierto, tocando también a Tamaulipas. Entonces dices tú, ¿de qué me estás hablando que no hay pruebas? Pero si no, el caso más grave, lo repito, Héctor Melesio Cuen.
diputado federal electo asesinado. Y después la Fiscalía del Estado, que depende de Rocha, porque no es autónoma, hace un montaje que la Fiscalía General de la República ya dijo que fue. Pusieron el carro, Leo, de una persona muerta asesinada. Pusieron a una persona a disparar. Lo grabaron e hicieron ver como que era la verdad pública. Estos son los relatos. Basta, no necesitamos a Estados Unidos. Es que esto debió haber pasado en México. Hay señalamientos bien graves. Ese gobernador y otros funcionarios y a todo el que se le ocurra aliarse con Limen tienen que estar en la cárcel. Basta de protegerlos. Gibran Ramírez. Me llama mucho la atención que se hable de un supuesto oportunismo cuando son ustedes los que no han querido escuchar. Yo menciono casi todas las semanas en la Cámara, desde que empezamos la legislatura, el caso de Héctor Melesio Cuen y la conspiración que hubo para asesinarlo. Y he presentado puntos de acuerdo para que se declare la desaparición de poderes en ese estado. No han querido escuchar, no han querido discutir, no han querido hablar del tema aquí. Entonces, los culpables de que haya omisión en ese caso son los del gobierno y el oficialismo, que salen con este discurso soberano después de años de omisión y de encubrimiento de hechos que están comprobados. Hechos. Hubo una conspiración necesariamente binacional para asesinar a Héctor Melesio Cuen Ojeda y secuestrar a Ismael Zambada y llevarlo a los Estados Unidos a entregarlo a una agencia estadounidense. Eso no sucedió bajo un gobierno de la oposición. Eso sucedió bajo un gobierno del oficialismo. Está probado también que estuvieron en el mismo lugar los dos. La Fiscalía anunció que encontró rastros hemáticos de Cuen en la misma finca donde estaba el Mayo y donde fue secuestrado. El Mayo reveló la participación de elementos estatales que además, aparte, trabajaban con él. Ese hecho lo encubrieron desde la Fiscalía encabezada por Sara Bruna, cuya trayectoria en el Poder Judicial se llevó bajo la protección de Enrique Insunza. Cuando es nombrado secretario de Gobierno, a ella la llevan a la Fiscalía. Esas son pruebas y además ustedes tienen un amplio catálogo de prisión preventiva oficiosa que incluye la delincuencia organizada. Hoy podrían girarle orden de aprehensión a Enrique Insunza y a Rubén Rocha Moya y empezar a procesarlos aquí y hablar de un proceso de justicia transicional y ejercer así la soberanía, no protegiéndolo. Muy bien, pues una última ronda ya de conclusiones, empezando con Citlali Hernández de Morena. Adelante. Mira, lo decir muy claro, el gobierno de México, encabezado por la presidenta, no va a proteger a ningún criminal. Y yo pienso toda esta narración que ha hecho Gibran de un acontecimiento local, investigado por la Fiscalía Local, hoy derivado de esta pretensión de Estados Unidos de llevarse o extraditar a un par de personas, la presidenta ha sido muy clara. A ver, es que es jefa de Estado. Su labor es cuidar la Constitución, las leyes, a las y los mexicanos. Yo ya lo he dicho con mucha claridad. Lo que necesitamos son pruebas. Y me parece que lo decía hoy en la mañana, hay 38 casos en los que México ha solicitado a Estados Unidos con la misma, digamos, interés, la extradición de ciertos personajes, y Estados Unidos no lo ha aceptado porque no hay pruebas. Entonces, que el hecho de que digamos que no hay pruebas no es para defender a nadie, es que no hay pruebas. Cuando Estados Unidos presente pruebas, el gobierno de México sin duda podría tener una respuesta distinta. Pero además hoy, esto que menciona Gibran, que ha estado investigado en lo local, yo francamente no confío en la mayoría de las fiscalías locales. Fue la Fiscalía General de la República. Hoy la Fiscalía General de la República está iniciando una investigación y yo estoy convencida no, es la misma de que si la Fiscalía... pero la pararon. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo estoy convencida de que si la Fiscalía General de la República, en la que yo confío, encuentra elementos de que hay culpabilidad en estos personajes... Bueno, vamos a ver cómo avanzan las investigaciones. Antes de que se me acabe el tiempo, yo quisiera decir, con mucha contundencia, si Rocha Moya, Insunza, si cualquier persona es culpable de este o de cualquier delito que se le acuse, no va a haber impunidad y yo confío plenamente en la presidenta. Pero lo que no tampoco vamos a permitir, y yo como representante de Morena lo quiero dejar muy claro, esta narrativa que es un juego político, de decir que la presidenta es narcopresidenta, que Morena es un narcopartido, que tenemos todos nuestros gobernadores que son narcogobernadores, es un juego político de la oposición que no aceptamos, porque la presidenta es una mujer honesta, porque está combatiendo la inseguridad quizás con mucha más fuerza que otros gobernantes, incluso hombres, porque estamos transformando el Poder Judicial, porque se preocupó en tener un proceso para tener una fiscalía con una persona
mucho más confiable. Entonces, decir que somos narcopartido, que hay un narcopresidenta, es un juego político porque no es real. Y si alguien es culpable, habrá consecuencias y yo confío en las autoridades mexicanas. Muy bien. Damián Cepeda, de la Acción Nacional. Déjame retomar esta idea. En efecto, no se puede generalizar y no se debe generalizar, como ha hecho Morena con un solo personaje del pasado, queriendo decir que todo... Pero yo no me atrevería a decir que el PAN es un narcopartido a pesar de que ha pactado con el narco. Lo dijo gobernando. López Obrador por el caso de García Luna. Déjame yo agarrar el tema. Es que es exactamente lo que se debe de aprender de la historia. A mí me tocó, siendo senador, que acusaran en Estados Unidos al secretario de Seguridad Pública del último gobierno del PAN. Y hubo dos posturas dentro del partido. Una, de la cual yo formo parte, yo dije que se pudre en el bote. Si traicionó a los mexicanos, que lo pague. Y ni un milímetro de defensa. Otra, de titubeo, no, que sí, que el tecnicismo y que no sé qué. ¿Cómo les fue? O sea, la ciudadanía dice, espérate, es que es indefendible cuando alguien se pone de acuerdo con el narco. Tenemos que condenarlo, no importa quién sea. Eso es lo que hace una persona de bien. Hoy tiene el caso Morena, pero no es hoy, pues. Tiene años los señalamientos. Y no solo Sinaloa, hay señalamientos Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, en fin, muchos serios. El caso de Sinaloa es el más escandaloso. Y lo que han optado por hacer es tirar un manto con pretextos. La verdad de protección. No se ve el ánimo de investigación. ¿Qué más quieren que la evidencia que está ahí visible? Lo que necesitaríamos del Estado es una respuesta contundente. Y entonces sí no se puede generalizar. Yo no generalizo, ni le digo a la presidenta. No, yo creo que esto es herencia del gobierno de López Obrador, de la política de abrazos y no balazos. Pero cuando tú como gobierno decides ya no actuar, cuando ya sabes, y cuando tú como partido decides ponerte una narrativa de protección, te conviertes en parte del problema. Esa es una realidad. Entonces, hoy tienen esa oportunidad, hay que romper ese pacto. El crimen organizado tiene, o el problema con el crimen organizado tiene tres patas. Una, el criminal que lo lleva a cabo. Otra, el dinero. Y el tercero es el político corrupto que les ayuda. Sin este tercero no es posible hacer ese tipo de actos. A ese es al que no han querido combatir. Y es al que yo invito que todos nos pongamos de acuerdo y vayamos tras ellos, del color que sea. Les agradezco mucho. Veremos qué les pareció el video. Citlali Hernández de Morena 4T pone en su lugar y les refresca la memoria a Damián Cepeda del PAN y a Gibran el Chapulín Ramírez de MC. Y les dice Citlali que a cómo joroban y a cómo muelen con el caso de Rochamoya en Sinaloa. A ver, ¿por qué no dice nada de Marucha Campos Pelos de Lote en Chihuahua? Porque esto sí es un caso confeso con acusaciones y pruebas fehacientes. No como en el caso de Sinaloa, que es acusado por un país extranjero sin una sola prueba, igualito que Anabel Hernández. Fíjate que me dijeron, me contaron, dicen por ahí, la prima de una prima me contó. No, señores, eso es pura chismolería barata de lavadero. Se vienen elecciones en el país del norte y trumba abajo en las elecciones. Necesitan votos urgentes y como siempre lo único que les ha funcionado es agarrar a México como piñata, puro golpeteo político, puro chismes de vecindad para quien trabajan hijos de lach, porque defienden más atún que a su propio país. Dijo Citlali Hernández a Damián y Gibran, hermano menor de ñoño. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.